Hola, buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Galeani, soy director de gestión corporativa de la Escuela de la Universidad del SEMA y quisiera agradecerles el interés y la participación en la actividad de hoy. Hoy contamos con la visita de Ignacio Bossi, quien nos compartirá una charla titulada Liderazgo en tiempos de agilidad. Recuerden que podrán compartir sus consultas en el botón de preguntas y respuestas, aún durante el desarrollo de la exposición de Ignacio, para poder ser respondidas una vez finalizada. Sin más, permítanme presentarles a Ignacio. Ignacio es profesor, coach profesional, potenciador de procesos de cambio y autor. Su formación incluye estudios en el área de negocios, recursos humanos, política y deporte en universidades nacionales e internacionales. Su principal aporte está vinculado a la inspiración. Ha desplegado esta pasión asistiendo a personas y equipo en 4 ámbitos, tanto educativo, corporativo, político y técnico. Es profesor de habilidades gerenciales en liderazgo y negociación en los programas de máster de la Universidad del SEMA y en la Universidad Siglo XXI. Facilita programas abiertos y es director y facilitador principal en la Diplomatura de Competencias Organizacionales, DCO, en nuestra casa de estudios. En la George Washington University, en Washington, es profesor en comunicación política. Escribió la novela didáctica La llave del conflicto, libro que integra en una novela organizacional conocimientos de coaching aplicados a nuestros conflictos cotidianos. Ignacio, es un honor contar con tu visita hoy. Muchísimas gracias por tu generosidad y el espacio es tuyo. Hola Daniel, al equipo, Luisito, muchísimas gracias a los dos por haber preparado todo. Acá estamos, a los que están del otro lado. ¿Cuántas personas tenemos, Daniel? Somos unas 190 personas y están llegando, así que seguramente en algunos minutos vamos a superar las 200 personas conectadas. Bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Es un gusto para mí estar acá. Seguramente hay un montón de exalumnos ahí, los quiero saludar especialmente. Y también hay gente que nos conocemos por primera vez, se preguntarán qué es esta gorrita. Bueno, es parte de mi forma de dar clases, de conectarme con mi propio trabajo. Así que siempre uso mis gorritas para mis clases, así que los alumnos ya las conocen. Para los nuevos es un gusto conocerlos. Hoy me ha invitado a la universidad para hablar del tema que tanto me conmueve hace muchos años que soy profesor en la Universidad del SEMA de liderazgo, y hoy el tema es liderazgo en tiempos de agilidad, en tiempos de agilismo. Así que vamos a ir hacia allá y espero que vayan anotando todo lo que necesiten en el chat y puedan hacer todas las preguntas que quieran al final. Bueno, les decía hace un ratito, 20 años ya en este fenómeno. ¿Para qué cambia el fenómeno del liderazgo? Bueno, lo primero a entender es que los seres humanos estamos en permanente transformación y esa transformación que sufren los seres humanos requieren de personas que se hagan cargo de pasar de las realidades actuales que tenemos a las nuevas posibilidades. Y eso genera, y ha generado a lo largo de la humanidad, que se vayan construyendo nuevas formas de construir el fenómeno del liderazgo. Por eso, este es un fenómeno que cambia. Imagínense este primer libro que se llamaba Principios Científicos del Management. Los que estudiaron ciencias económicas o contador seguramente habrán escuchado hablar del amigo Taylor, de Frederick Taylor y de Fayol, dos personajes que promovieron una forma de liderar el mundo de las organizaciones. En este caso, la máquina basada en mando y control. Eso que duró muchos años en las organizaciones y que aún hoy todavía se puede ver los métodos que estos muchachos enseñaban y que promovían a través de ese libro, todavía hoy se pueden ver en las organizaciones, aunque ya no es recomendable. Fíjate que hay un libro que es súper interesante, Cómo hacer cosas con palabras. Este es un libro que, por supuesto, los hombres del management no lo tomaron, porque esto es un filósofo del lenguaje, pero que ha construido una autopista para futuros libros que luego les voy a presentar. Los libros que quizás les resulten más cómodos y más conocidos quizás son estos dos. Yo cuando empezaba mi ser profesor de liderazgo, arrancaba por Los 7 hábitos de la gente efectiva, del maestro Stephen Covey, que ya no nos acompaña, y de Peter Senge con La quinta disciplina. 2 libros que han movilizado el capítulo de liderazgo en una nueva direccionalidad. Fíjense que nosotros veníamos de mando y control, de una empresa donde la emocionalidad no era posible ni válida, a una empresa donde la emocionalidad comienza a integrarse dentro del juego,
y el pensamiento sistémico y complejo comienza también a adecuarse. Ahí hubo como un salto de paradigmas bien importante hasta que nos empezamos a encontrar con los libros de coaching. Yo creo que el coaching es una disciplina que ha hecho también un salto transformacional para transformar de la palabra efectividad del amigo Covey a la palabra conversaciones. Yo me pregunto si usted, que está en una organización, si vos que dirigís un equipo o que dirigís una organización, si ya integraste el paradigma del coaching en tu trabajo. Se está hablando hace varios años atrás, 10 en la capital, pónganle 5 si quieren en el interior de nuestra querida Argentina, de esto del paradigma del coaching como forma para que el gerente se haga cargo de su quehacer. Ya ha quedado absolutamente demostrado que todo lo que hacemos en el día a día de las organizaciones es conversar y por lo tanto el paradigma del coaching, que es herramientas netamente conversacionales, hace un perfecto fit con esto que es la realidad de hoy en día. Fíjense que es interesante porque el coaching ha sido como la disciplina que ha ido llevando en los últimos tiempos nuestros cursos de liderazgo y hoy en día los cursos de liderazgo han necesitado dar un salto nuevo porque aparece una inquietud nueva, ahora les voy a contar por qué, aparece esto del agilismo como una necesidad y aparecen estos nuevos libros que de alguna manera están conmoviendo en este momento la mirada del liderazgo. Y digo yo lo siguiente, los seres humanos creamos teorías, después las escuelas de negocio, los profesores, los cursos, todo aparecen detrás de estas nuevas teorías. Cuando las teorías actuales no dan resultado, es decir, no facilitan la provocación de los resultados que la realidad del presente necesita, los seres humanos cambiamos de teoría. Y es por eso que se han producido una serie de saltos evolutivos en el fenómeno del liderazgo y que por supuesto esto va a continuar adelante. Cuando yo tenga que entrenar a líderes que trabajen en equipos o que ellos sean cyborgs, es decir, personas con implementaciones dentro de su cuerpo de máquinas y tengan que trabajar en equipos Centauro con inteligencias artificiales para trabajar con otros, en ese momento, por supuesto que mi curso de liderazgo va a tener que evolucionar hacia nuevos caminos. Con esto les quiero decir que el liderazgo es un fenómeno que busca que ciertas personas se hagan cargo de llevar a un equipo de la realidad a la posibilidad. Y ese fenómeno va a seguir evolucionando con el tiempo. Por eso, si nos vamos a este viaje del agilismo, que el agilismo nos propone, a mí me gustaría pedirles, ya que están ahí del otro lado, que comencemos un proceso de participación, porque el agilismo tiene que ver con un valor que es participar, contribuir, colaborar. Y me gustaría pedirles que agarren su teléfono, los que tengan Mentimeter, y puedan entrar en su aplicación de Mentimeter. Los que no la conozcan y por primera vez están por usar Mentimeter, les voy a poner que pongan menti.com en un navegador de su teléfono o en la computadora y con eso vayan al código este que está acá, 29 28 59 79 6 o escaneen el código QR. Yo lo voy a hacer así, tomo mi celular, agarro la cámara de fotos, enfoco este código y lo toco. Fíjense que una vez que aparece eso, te va a aparecer una serie de alternativas que te preguntan en qué estado está tu organización en relación al agilismo. Fíjense, la primera opción dice no hablan de agilismo, la segunda es hablan de agilismo, aún no hacen aún, la tercera es están planeando ser ágiles, la cuarta estamos experimentando, la quinta hacemos agilismo aún inefectivamente, no funciona todavía, y la última es el agilismo produce resultados. O sea, estoy en una organización donde el agilismo produce resultados. Le voy a pedir a todo el mundo que, si son tan amables, voten por esta opción. Una vez que ustedes comiencen a votar, yo ya les cuento que tengo 59 votos. Ahora les voy a mostrar cómo va el resultado. Daniel, ¿vos votaste también? Voté. Votaste. Bueno, la Universidad del SEMA, ¿en qué estado está? Fíjense qué interesante el resultado, ya tenemos 100 votos aproximadamente. Una mayoría importante, todavía no se habla de agilismo en tu organización. Es súper interesante eso. Algunos ya hablan de agilismo, esto todavía no se hace nada. Algunos están en planes, algunos están experimentando. Hacemos agilismo, pero aún inefectivamente.
y 11 de solamente de 110 votos están haciendo agilismo ya con resultados. Fíjense qué interesante porque estamos en un estado, si se quiere, de descubrimiento de un fenómeno y ojalá la charla de hoy los ayude a todos a poder encontrar cómo ayudar a tu organización a que recorra este camino. Quiero hacer honor a un participante de los cursos del DCO, de la UCEMA, que es un programa abierto que tenemos, que se llama Daniel, que me invitó el otro día a su organización, una organización argentina muy grande, y él es el promotor del agilismo en la organización. Y fíjense que es interesante porque no es una persona de 25 años, es una persona de más de 60, y es el referente de agilismo en la organización. El agilismo no tiene que ver con ser joven, el agilismo no tiene que ver con ser tequi, el agilismo tiene que ver con una forma de entender que los negocios tienen que ser hechos de otra manera. Entonces, permítame que haga un pequeño punto antes de entrar. ¿Cómo es un mapa para saltar de modelo? Porque el gran desafío que tenemos es que en algunas organizaciones recién se está hablando y solamente en 11 de los casos son organizaciones donde ya están produciendo resultados. Entonces, ¿cómo es un mapa para saltar de modelo? Bueno, acá les quiero presentar el mapa de un antropólogo que me gusta mucho a mí usar, que se llama Joseph Campbell, que escribió El Camino del Héroe, y que de alguna manera nos marca este camino, que puede ser el camino que podamos de alguna manera transitar, en esto de, tenemos un líder inicial que tiene un modus operandi, ojalá en el paradigma del coaching, es decir, ojalá vos seas un líder conversacional, que es el paradigma anterior, y que no estés todavía en alguno de los paradigmas previos. Pero si suponemos que vos estás en el paradigma del coaching, el último de los grandes paradigmas que las organizaciones han abrazado para fomentar el liderazgo en sus organizaciones, este camino del héroe, si ustedes lo miran, llega un momento en un punto de quiebre, que se ve acá, cuando quiebra la forma de hacer liderazgo de esta persona, y en vez de esto de ir para arriba, para mejorar a este estado nuevo y diferente, la cosa tiende a empeorar. Esto es, por supuesto, porque los procesos de cambio tienen desafíos, porque las curvas no van inmediatamente para adelante, las curvas empeora el rendimiento, empeora la efectividad de la persona, para en algún momento empezar a mejorar ese fenómeno de la efectividad. Fíjense que este camino del héroe, lo cuenta Joseph Campbell, es el camino que necesitamos atravesar los seres humanos para poder conectarnos con estas posibilidades nuevas. Es el camino del héroe actual que necesitamos, como yo les decía, pasar del modo de liderazgo que tenés ahora a un nuevo modo de liderazgo. ¿Qué dicen de este camino del héroe las neurociencias? ¿Qué dicen sobre el cambio? Bueno, yo los invito a que chusmeen algunos de los libros de neurociencias. Yo me he pasado todo el año pasado estudiando neurociencias. Y las neurociencias nos proponen que el cerebro, nuestro querido cerebro, tiene una especial actitud por no cambiar. Es decir, nuestro cerebro está especialmente preparado para repetir y tiene una economía de escala en el repetir conductas porque eso le gasta un mínimo de energía. Y además cree nuestro cerebro que si repite lo que antes ha dado resultado, eso le va a generar supervivencia. Bueno, hay un elemento en el mundo de las neurociencias que es súper interesante, como los neurocientíficos, al hablar sobre el cerebro, nos hablan de estímulos que les generan, de alguna manera, amenazas al cerebro, y hay estímulos que, de alguna manera, generan lo contrario. Cuando el cerebro se sienta amenazado, va a tender a alejarse de la situación, a rechazarla, y cuando el cerebro sienta que tiene como una recompensa dentro de esa situación, va a tender a abrazarla. Por eso les quiero recomendar de todos los modelos de las neurociencias, creo que hay algunos que ya empiezan a ser modelos que comienzan a darnos elementos para gestionar dentro del management. Uno de ellos se llama el modelo SCARF. En ese modelo, lo que nos proponen los neurocientíficos es que necesitamos tener como un primer objetivo que es reducir las amenazas que siente la gente respecto de la propuesta que le voy a hacer, y en segunda instancia a ver si logro yo que el cerebro pueda sentir algún tipo de recompensas o yo pueda ampliar las recompensas que percibe esta persona. Hay un montón de temas dentro del agilismo que van a generar amenazas. Yo les voy a recomendar cuando termine la conferencia una serie de artículos de una consultora internacional muy conocida que se llama McKinsey, que ellos tienen estudiado el fenómeno, son los grandes facilitadores
de compañías internacionales para los modelos de agilismo, y ellos, simplemente para darles un elemento, digamos, lo voy a decir en forma bruta primero, pero después lo voy a atenuar un poquito, la desaparición de las gerencias. Imagínense en nuestras queridas organizaciones que tienen cantidades de gerentes. Por ejemplo, uno de los elementos que pueden ocurrir es la desaparición de las gerencias. Si tenemos eso, imagínense la cantidad de amenazas que puede sentir un cerebro en relación a eso y por lo tanto el rechazo del proyecto. Por eso, dentro del modelo SCARF, que lo propone un famoso especialista en neuroliderazgo que se llama David Rock, los invito a que lo estudien, el modelo de reducir amenazas tiene que ver con este acrónimo, SCARF, que tiene las siglas de estatus, certidumbre, autonomía, relationship y equidad. Nosotros le vamos a llamar vinculación. Entonces, en relación al modelo Agile, a este modelo de agilismo, digamos, que se están proponiendo para las organizaciones, y es clave que nosotros podamos reducir el conjunto de estas 5 formas en las que nuestro cerebro se siente estimulado. Miren alguna de ellas, como por ejemplo gestionar las ambigüedades. El mundo del agilismo tiene una cantidad de situaciones que parecen ambiguas en las organizaciones antiguas y que para las nuevas organizaciones van a ser reglas simples y claras. Hay una cantidad de elementos que necesitan las personas, ni hablar los gerentes, para que yo las gestione al momento de explicarles lo del agilismo de forma tal que no lo reciban como amenazas. Si de lo contrario yo el proyecto del agilismo se lo puedo mostrar, mostrando con elogios cómo fueron capaces de cambiar de modelos en la antigüedad, puedo la certidumbre o la incertidumbre traerla con mucha claridad de cómo va a ser el paso a paso del proceso de transformación. Si puedo darles flexibilidad a todos los miembros de la organización para que participen de la construcción del plan de batalla y evitemos que le den batalla al plan. Si yo logro que en esta integración todos se sientan como partes del juego, y si cada una de las decisiones que se van a tomar, que son una cantidad de decisiones de cambio, se sienten en algún sentido, en un sentido de equidad, bueno, tenemos como 5 claves que los neurocientíficos han estudiado, que estas 5, más que otras, no es que hay otras cosas que no impactan en nuestro cerebro como estímulos importantes, sino los neurocientíficos se han encargado de hacer modelos para ver cuáles son los mayores impactos, y estos 5 drivers son claramente los que están funcionando con mejor oportunidades de producir, evitar, como les decía, las amenazas y producir estas recompensas que necesitan los participantes de un modelo de cambio, que hoy se llama agilismo. Entonces, ¿para qué esto del agilismo, no? Porque fíjense que el desafío actual tiene una forma, las herramientas que nosotros teníamos, desde las que veníamos, quizás no van a estar funcionando y claramente han dejado de funcionar, y esto tiene que ver mucho con el contexto actual. En el contexto actual quiero destacarle 2 elementos nada más. El primero es el hacking de valor. Nuestra universidad, tu empresa, van a ser hackeadas por jugadores digitales. Miren, si no el caso, que es el más conocido, quizás por todo, que yo les muestro acá, entre Blockbuster y Netflix. Quizás todos estamos viendo algún capítulo de una serie en este momento, o tenemos una película a la mitad. Fíjense la diferencia de servicio entre lo que nos ofrece Netflix y lo que nos ofrecía Blockbuster, lo que tuvimos la oportunidad de ir a uno de sus stores a buscar una película. Y acá tienen un poco el ascenso de Netflix en términos de tiempo, de eventos. Incluso Blockbuster tiene la oportunidad de comprar en 5 millones a Netflix y lo rechaza. Y fíjense que 13 años después tiene que cerrar todos sus stores en el mundo. Una primera cosa importante, digamos, que va a provocar la necesidad del agilismo es el hackeo de tu compañía. La mayoría de nuestras compañías van a ser hackeadas por jugadores digitales. Entonces, hay una cosa súper importante que es empezar a moverse. Fíjense que es interesante un estructurador de contenidos que se llama el Vortex digital que construyó la empresa Cisco, que pone como una especie de huracán
a ciertos sectores de la economía que van a ser hackeados rápidamente por el mundo digital y otros sectores que están más en la periferia del huracán que van a tener menos dificultades. Por supuesto que hay empresas que están en el centro del huracán y van a ser totalmente hackeadas por jugadores digitales. Los bancos son un caso extremo de esto y hay otros jugadores que menos. Pero ahora todo esto tiene un segundo elemento que, como les decía, no solamente están los jugadores que vienen a hackear nuestro valor, nuestro negocio, sino que está la disrupción digital que se viene por delante. Yo les había puesto acá simplemente esta imagen donde cambia la ecuación y son los robots los que viven, los seres humanos son los que deambulan por la calle. Y fíjense qué interesante es todo el proceso de cambio tecnológico que estamos viviendo y lo que va a pasar en los próximos años. Les dejo un dato nada más para que lo googleen después. Año del fin de la muerte. Año 2045. Piensen en ese concepto. ¿Cómo va a cambiar nuestra configuración social si tenemos un fenómeno como el fin de la muerte en nuestros días? La disrupción digital que está golpeando a todas nuestras compañías ha tenido un ayudante ideal con el pesar que me provoca lo que está provocando en muchas familias y en muchos argentinos, pero desde la perspectiva del cambio en las organizaciones. Es impresionante cómo el COVID se ha transformado en el director de TI de las compañías o el director de transformación digital, porque ha provocado una avalancha de transformación digital detrás de que las organizaciones por el COVID han tenido que vivir desde el home office. Esta disrupción digital en la que estamos, amplificada por el COVID, requiere que nosotros tengamos una capacidad de adaptación a la velocidad en la que te cambia el mundo. Anotaste esta idea si querés. El mundo cambia a una velocidad. Si tu compañía no cambia a la velocidad que cambia el mundo, tu compañía va a desaparecer. Entonces, lo mismo para nosotros las personas. Si el mundo y el mercado está cambiando y nosotros no cambiamos a la velocidad esa, nuestra empleabilidad se va a ver dificultada. Por eso es que yo, como entrenador de liderazgo, necesito también volverme un entrenador ágil. Necesito transformar mi juego, necesito transformar mi vida profesional. Entonces, aquí estamos llamados a lo que vamos a llamar el sprint de tu liderazgo. Yo no sé cuán familiarizados están ustedes con el running, yo no sé cuánto están familiarizados con las carreras. Este fin de semana que viene comienza el Super TC 2000 y el TC 2000. Tengo algún piloto allí que soy coach, así que estoy súper contento de que se reanuden las carreras. Van a ser, por supuesto, sin público. En el mundo de la velocidad, el sprint es como súper importante. En el mundo del TC 2000, en la carrera de los sábados se llama sprint, es como súper importante, y luego viene la carrera de los domingos. Ahora, en las carreras de running hay momentos en los que uno tiene que hacer un sprint, que es un esfuerzo final de velocidad. Y acá la gran pregunta que me estoy haciendo es cómo es el sprint de liderazgo que tendríamos que hacer. ¿Cómo sería el modelo de sprint? Y a mí me gustaría usar, si quieren, esta imagen, yo no sé si la conocen, los que no la conocen los invito a que la comiencen a mirar con cariño. Esta es una imagen que se usa mucho para una de las metodologías que usa el agilismo, que se llama el Scrum, y es una imagen que ustedes van a ver muy seguido de acá en adelante. Así que quería aprovecharme de esa imagen para proponerles un camino de transformación del liderazgo de cada uno de ustedes, para proponerles el camino que les propongo para hacer el sprint del liderazgo. El primero es adecuar tu perfil. Necesitamos una pronta modificación de tu perfil, que te pongas en marcha pensando en el perfil de liderazgo que tienes en este momento. Lo segundo es que comprendas a cabalidad cómo es la organización ágil. Necesitas entender cómo funciona la organización ágil, en qué consiste, cuáles son los cambios, los mecanismos, las ceremonias, los artefactos, todo el conjunto de elementos que tiene una organización ágil. Una vez que tengas eso, necesitas comenzar a incorporar el mindset ágil. El agilismo es una teoría que surgió súper interesante, surgió entre un conjunto de programadores que entendían que la forma de hacer sistemas en gran escala y en gran medida
no estaba funcionando para los tiempos. Cuando ellos terminaban de hacer la programación, el cliente había cambiado de necesidad o la necesidad se había adaptado y había que empezar y tirar todo de cero. Estos muchachos generaron toda una movida que les llamaron agilismo, que tiene como una serie de valores, y detrás de esos valores hay todo un mindset. Mindset, la palabra que si les resulta un poco extraña, es una palabra que antes le solíamos llamar modelos mentales, creencias, conjunto de ideas que una cultura tiene. La cultura ágil tiene un conjunto de ideas y para poder trabajar desde este lugar vas a tener que abrazar y comprender esas ideas. Luego de eso, por supuesto, no alcanza con el mundo de las ideas, esto hay que bajarlo a habilidades que sean facilitadoras de los fenómenos de agilismo y este conjunto de habilidades vamos a ver cuáles son. Por última, una cosa extraña que te va a sonar y que es importante que comiences a pensar en esto, que es soltar tu equipo. Y vamos a ver en qué consiste esto. Déjenme que recorramos cómo podríamos entrenar cada uno de estos elementos del sprint de tu liderazgo. Bueno, empecemos por el primero, ¿no? Empecemos por el nuevo perfil, ¿no? ¿Qué cosas tengo que abandonar? Y fíjense que comienzo por acá, aunque mi perfil de coach me pediría que comience preguntándote cuáles son las cosas que vos desearías o necesitas conservar del perfil anterior, porque por supuesto no es todo que hay que cambiarlo, hay cuestiones que por supuesto podemos conservar, pero voy a empezar primero por un conjunto de cuestiones que tenés que abandonar, cosas que necesitas modificar, algunas que podés conservar y otras que podés incorporar. Para esto quiero ir a un segundo mecanismo y quiero irme a un segundo Menti, si son tan amables, les voy a pedir ahora que vuelvan a abrir el Menti, vamos a ver si construimos una segunda participación y en esta segunda participación les voy a pedir, si son tan amables, que sean capaces de encontrar este Menti nuevamente, a ver si ya les proyecto el que sigue. Ahí está. Bueno, ahora sí les voy a pedir que entren a Menti nuevamente y seguramente entrando en este Menti van a poder encontrar, a ver si yo lo puedo hacer, escaneando el código QR. Y aquí aparece, fíjense, ¿qué habilidades o conductas debería tener el nuevo perfil ágil? Así que les voy a pedir ahora a todos que les voy a pedir si quieren una palabra o hasta 3 palabras, ¿sí? A ver, ¿qué palabras les parece si hacemos una lluvia, una nube de palabras? ¿Cuáles son las palabras claves que debe tener este nuevo perfil? Escriban ahí, a ver, ya hay muchas participaciones. Me va gustando. Ya se está construyendo una linda nube. Tenemos 33. Cuando pasemos las 50, les voy a mostrar en qué estado está la nube de palabras, de cuáles son el conjunto de habilidades o conductas que debería tener el nuevo perfil ágil. Ya les cuento que se está destacando una serie de palabras. Y ya tenemos 70, así que estoy en perfectas condiciones de empezarles a mostrar qué creen ustedes que debería incorporar este perfil ágil que estamos mirando. Ya hay 268 personas y ya tenemos 100. Fíjense que hay palabras que comienzan con claridad, adaptabilidad y flexibilidad. Miren esas 2 palabras. Después aparece escucha, empatía en varios sentidos, flexible, apertura, colaboración. Participa, muestra vos cuáles crees que serían las palabras que debemos tener y fíjense cómo aparece la palabra innovación, creatividad, mente abierta, versatilidad, resiliencia. Excelente. Fíjense que hay como todo un fenómeno tremendo del fenómeno del agilismo, cómo nos promueve una serie de palabras que nos va a provocar un hermoso desafío transformar en nuestras organizaciones. La palabra flexibilidad y adaptación. Por eso a mí me gustaría darles algunos tips a los líderes de líderes. Seguramente muchos de ustedes, algunos dirigen organizaciones y otros quizás dirigen equipos importantes que tienen muchos líderes.
Entonces me gustaría darles como una serie de tips vinculados con cómo promover este conjunto de nuevas características o habilidades en el perfil de los jugadores del equipo que ustedes dirigen. Y acá me gustaría trabajar en el mundo emocional por un segundito, porque me parece que mucho de esto viene por el mundo emocional. Nosotros trabajamos en términos del desafío que el agilismo que te va a proponer, que nos está proponiendo, y de las capacidades que tienen los sujetos. Y fíjense que aparece un primer elemento que es ¿dónde sería el espacio, digamos, para inspirar el nuevo perfil del liderazgo? Y cuando me acuerdo de esta persona que les contaba que en una organización grande argentina comienza a proponer el tema del agilismo, aparece el tema de cómo esta persona lo propone en la organización. Y fíjense que una de las cosas que va a generar en una organización es el miedo. Cuando en la primera etapa, digamos, del proceso del agilismo, cuando las capacidades de los jugadores son muchísimo mejores que el desafío que están enfrentando, entonces lo que vamos a tener es una emocionalidad que es el miedo o el temor a este fenómeno del agilismo. Por otro lado, también es posible que aparezca otra emocionalidad complicada, que es la apatía, cuando no perciban el desafío que realmente nos propone el agilismo al mundo de las organizaciones. Entonces yo diría que el lugar, el espacio donde nosotros tenemos que trabajar es sacar a muchos de los líderes que están en una tremenda apatía porque niegan el agilismo o niegan el fenómeno. Fíjense que con el COVID, con la revolución digital, con el agilismo, está pasando mucho de esto. Muchísimos líderes que están como negando la aparición de nuevos fenómenos y como lo niegan, tienen una absoluta apatía a meterse en este camino de cambio. Entonces yo diría que entre la apatía y el miedo ahí hay un espacio maravilloso para que podamos trabajar en esto de las posibilidades de la transformación organizacional. Segundo punto del sprint, comprender la organización ágil. Fíjate que lo que hay para liderar ahora. Hay capítulos, tribus y squads. Chapters, tribus y squads. Estas son un poco las opciones que hay entre una cantidad de artefactos y ceremonias nuevas. Fíjense que es súper interesante cómo la nueva organización requiere de un conjunto, no solamente de mindset, esto que hemos llamado la mirada, la cabeza, los modelos mentales con los que enfrentamos la organización, sino también a nivel del workset. Workset son las formas de trabajo. Fíjense, acá en la primera imagen que les propongo a la izquierda, esta organización más tayloriana, jerárquica, piramidal, con funciones, con silos, a esta organización o organismo como vivo, como si fuera una célula. Fíjense que cambia absolutamente la morfología de la forma en la que trabajamos. Y al cambiar la morfología en la forma en que trabajamos, esto va a requerir que nosotros comencemos a comprender qué es un capítulo y qué son las áreas de valor. Fíjense que es interesante que la nueva organización ágil va a tener una organización matricial que va a tener en algún lugar las tribus, que son parecidas a las business unit, o sea, a las unidades de negocio. Dentro de esas tribus va a haber distintos equipos, que son los squads, que son los equipos directamente encargados de la construcción del valor. Y en un sentido matricial de la organización va a haber líneas de reporte, en algún sentido, que son los chapters, que son las capacidades de la organización. En este sentido, digamos, cambia tremendamente el formato, aunque la estructura matricial es algo que ya las grandes organizaciones globales ya han incorporado. La estructura matricial, con este sentido, sí que es una innovación tremenda. Y acá al lado simplemente ponerles como otros atributos ya del workset, para ya hablarles del mindset, estas ideas que necesita el agilismo, el workset, que es todo un conjunto de cambios en la forma de trabajo, para hablarles por último del toolset, que son este conjunto de herramientas. Yo acá simplemente mostrarles el Trello de mi equipo de curso de Learnability de la UCEMA. Bueno, cómo trabajamos el planning, cómo trabajamos los sprints, bueno, en el equipo que yo estoy trabajando. Entonces lo que digo es quizás la necesidad de abrirte a un profundo proceso de cambio
en los 3 niveles, como te dije, mindset, wordset y toolset. Y esto hay que comprenderlo y conocerlo, tenés que estudiarlo. Como te decía, una serie de artículos que te voy a brindar al final de la conferencia con el material que te podamos enviar post conferencias para que puedas comenzar a estudiar cómo esto se puede plantear. Bueno, el mindset ágil. Bueno, no les voy a hablar de todo lo que es el mindset ágil porque es un libro completo. Yo simplemente les quiero hablar de algunos desafíos que fui encontrando mientras ayudo a organizaciones a trabajar en el cambio de mindset. El primero es esto de sin gerencias. La gerencia normalmente es una estructura armada para la organización antigua que te da un cierto control sobre un grupo de personas que te reportan, un presupuesto y una serie de actividades de valor que tenés que producir. Bueno, en la nueva organización ágil comienza a desaparecer esto de las gerencias porque ya no hay gente a la que controlar, ya no hay gente a la que te reporte en el sentido de los reportes que había antes. Fíjense que es súper interesante el mindset ágil, el desafío de soltarte de tu cargo gerencial. Y esto, por supuesto, que es un gran desafío que van a provocar para todos los mandos medios que tenemos en las organizaciones de cómo encuentran una relocalización dentro de la organización. Para eso, el apego de ser gerente, que así como estaba mi hijo, el doctor, muchísimos años atrás, este deseo de por fin gerente, en el libro que Daniel les contaba, que yo escribí, uno de los capítulos era por fin gerente, que era como un gran aspiracional. Bueno, el apego a eso vamos a tener que soltarlo en la nueva organización. La segundo desafío que encuentro es una cosa que uno de los equipos en los que trabajo le ha llamado la ley de las 2 Exps, por experimentación y experiencia. Necesitamos, me acuerdo el resultado del Barça contra el Bayern, Barça 2, Bayern 8. Bueno, ese es el resultado actual que tiene más o menos la experiencia versus la flexibilidad. Experiencia 2, flexibilidad 8. Como ya vieron en la nube que vimos recién, la flexibilidad le gana por goleada a la experiencia. Y es un tema para muchísima gente con mucha experiencia irla soltando. Y no digo que no sirve para nada, digo irla soltando por la ley de la experimentación. Tienen como una contrariedad en sí misma y por eso es que en los equipos en los que trabajo les llaman la ley de las 2 Exps. El tercer elemento que genera mucha disrupción en la cabeza de muchos managers es darle autonomía total al equipo. Por eso es que yo ya no controlo gente, porque ahora la gente tiene una autonomía. Y el cuarto elemento por el cual se arman escándalos todavía en cantidades de organizaciones es el error. Fíjense, cuando en tu organización se comete un error, lo que provoca en el mundo de las organizaciones actuales y cómo se lo trata al error o errar. Y entonces fíjense que en la nueva organización ágil eso tiene un sentido totalmente distinto porque como vamos a experimentar, como vamos a probar, el error es parte central del juego. Estos son 4 de los elementos que más encontré como desafíos para que las personas puedan incorporar el mindset ágil. Y ahí quiero irme al mundo de las habilidades, porque en el mundo de las habilidades aparece quizás algunas palabras nuevas como esta de ser un nomad. Las personas nomad, no necesariamente techies, no necesariamente jóvenes, son estas personas que tienen un amor por el conocimiento, por lo nuevo y por el futuro. Cuando piensan en un equipo Centauro, yo como coach, al lado de mi inteligencia artificial, que está trabajando en el coaching con una persona, a eso ya lo ven con cariño, ya lo ven con deseo, ya la quiero escuchar a la robot más conocida en el mundo. Pónganme ahí en el chat a ver si saben cómo se llama la robot más conocida del mundo. A ver, pónganme en el chat, a ver si la reconocen. Hay una Siri, bueno, esa es muy conocida, sí, pero hay una que más todavía. Esto en el mundo de los teléfonos, en el mundo de los robots. A ver si Alexa, a ver qué otra más. Yo me refería a Sofía, como dice alguien por ahí, pero es interesante, digamos, escuchar la entrevista entre Tony Robbins, para mí uno de los coaches más impactantes de este mundo. La entrevista con Sofía, no se pierdan eso en YouTube, una entrevista impresionante, cómo los robots están empezando a tener percepciones,
y no sé si decir emociones, un desafío que se viene por delante. Amor por el conocimiento. Segundo elemento, humildad. Claramente los nomads son personas cuyo ego lo tienen, no digo bajo el suelo, pero está en un lugar muy trabajado, en un lugar muy especial, y no es el ego el lugar desde donde se van a vincular con el resto de los seres humanos. Por eso, déjenme que les recomiendo una conferencia de TED que se llama Vulnerabilidad, que propone, digamos, lo contrario al ego, la vulnerabilidad. La puerta de la humildad se llama la vulnerabilidad. Así que la segunda habilidad a desarrollar con fuerza es personas humildes. Por supuesto, ustedes ya lo dijeron acá, la flexibilidad. Y déjenme que yo les proponga una cuarta, que se han comenzado a hablar muchísimo en LinkedIn este año, que se llama Learnability. Learnability es esa habilidad central que tiene que ver con aprender a aprender. Si hay una sola que deberíamos trabajar, es el Learnability. Si tenés esta capacidad para aprender, para decir no sé, para reaprender, para desaprender. Creo que esa habilidad es una de las más potentes que se vienen en el mundo de las habilidades de las personas ágiles. Bueno, y voy a entrar en zona de cierre para abrirme a una serie de preguntas. Ya en el quinto elemento que podemos trabajar para desarrollar a una persona que quiere jugar al juego del agilismo y liderar desde el agilismo. Liderar desde el agilismo no significa tener un equipo bajo tu mando, sino esto ya tiene que ver con empezar a soltar la idea del equipo, el desapego profundo, esto con el tener, y comenzar a tener un apego con el aportar. Fíjense que la palabra contribuidor es una palabra central en el mundo del agilismo, donde yo ya dejo de tener un equipo que me sigue, al que dirijo, y comienzo a jugar un juego de aportar al juego colectivo. Yo tenía una reunión justo antes de esta conferencia con mi equipo y con uno de los equipos que estoy trabajando en la universidad, y le decía, bueno, me voy a prepararme, a concentrarme en la conferencia, los dejo. Sigan creando, sigan elaborando. Me habían propuesto toda una disrupción. Tengo una jugadora en el equipo que se llama Lorena y bueno, un montón de jugadores disruptivos. Me había propuesto una disrupción en el juego que yo no esperaba, pero que claramente era una mejora a lo que estaba proponiendo el equipo, y entonces los dejé para que continúen con la disrupción mientras yo me venía para acá, porque simplemente soy un contribuidor más en ese equipo. ¿Qué le podemos aportar al equipo? Le podemos aportar propósito, le podemos aportar esa sensación de que tiene significado estar acá. ¿Para qué estoy acá? A mí me gustaría proponerle, el otro día escuchaba a la gente de una empresa de logística decir que ellos estaban en el negocio de la tecnología y por ahora hacían actividades logísticas. Bueno, el SEMA me parece que también somos una empresa de tecnología que hacemos promesas educativas. Entonces, cuando uno comienza a conectar con un propósito grande, aparecen un montón de posibilidades dentro de los equipos. El segundo es que aportemos en diseños pequeños, diseños de equipos diversos, adaptables. Y por supuesto, necesitamos empezar a pensar en ciclos cortos, entregas de valor cortitas, rápidas, productivas y por supuesto enfocadas. Este sería como el diseño que he planteado, digamos, para este conjunto de desarrollos que va a permitir que el liderazgo ágil aparezca dentro de tu organización. De alguna manera, 5 desafíos, como te decía, el primero, tenés que adecuar tu perfil. El segundo, comprender qué es una organización ágil, la tienes que estudiar, tienes que entender cómo funcionan los mecanismos, los artefactos, las ceremonias. Lo tercero es ir incorporando ese mindset nuevo que tiene un montón de desafíos para que tenemos que cambiar. Lo cuarto es desarrollar habilidades para que en la práctica de tu hacer suceda el agilismo. Y por último, esta idea de empezar a soltar, a desapegarte de un montón de estatus e instrumentos que teníamos antes y comenzar a pegarte a ser un contribuidor en un equipo. Creo que si podés entrenarte para estas 5 pasos que tiene el liderazgo ágil, creo que vas a estar frente a una gran oportunidad. Bueno, Dani, estoy listo yo para cerrar el capítulo de la presentación y que tomemos como nuevas preguntas. Perfecto, Igna. Muchísimas gracias por la exposición, natural, muy rica y con algunas promesas que vamos a cumplir en el correr de la semana con el envío de la documentación
prometida por vos. Hay muchas preguntas, hay muchos saludos, naturalmente, y voy a empezar con una mía propia, situándome en un estado de situación que no es propio, pero que voy a jugar a hacerlo. Hablaste Bueno, en un dale. momento de la charla, hago la aclaración por las dudas, hablaste en un momento de la charla de la apatía de los líderes por el cambio, que pudiera haber este espacio de apatía. ¿Cómo prepararías una charla para vos poder afrontar a tu líder, para hacerlo notar, para hacer notar tu incomodidad? ¿Cómo prepararías vos una charla con tu líder donde vos ves esa apatía al cambio? Wow, empezamos con una pregunta que tiene su desafío. ¿La apatía, Daniel, es en vos o la apatía es en el líder? ¿Dónde la percibís? En el líder. Yo la En observo el en el líder. líder. Ok, la En observo tu en mi líder. líder. ¿Cómo trabajarías esa conversación? ¿Por dónde irías? ¿Cómo harías? Porque me imagino que muchas de las personas que te están escuchando observan en sus líderes estas apatías, pero dice, bueno, ok, me voy a quedar en la zona de no hacer nada, puedo hacer algo, y en el caso de poder hacer algo, tomando tus tips, ¿por dónde iría? Bueno, es interesante el camino del héroe que habíamos visto hace un rato. ¿Se acuerdan la curva esta que en algún momento pega un quiebre y se quiebra el status quo en la que la persona está en esa apatía? Y esto se quiebra por dos formas. O se quiebra porque la persona se da cuenta de algo o se quiebra porque se da un palo. Nosotros vimos recién el caso de Blockbuster, cómo se dio un palo tremendo y no hubo un darse cuenta en el caso de ellos. Y tenemos otras organizaciones que han tomado el camino, no sé, por ejemplo, Banco Galicia, que es uno de los casos líderes en la Argentina, de que hicieron el cambio por un darse cuenta. Entonces yo lo que haría es de contrabando, le traería a mi jefe estos dos casos y los invitaría a conversar sobre estos dos casos y cómo estos dos casos pueden tener alguna similitud con nosotros, a quién nos parecemos. Yo trabajaría para que mi jefe se dé cuenta porque si no, me voy a dar un palo. Y ahí digo una cosa súper importante para tu empleabilidad, Dani, para la mía, para la de todos los que estamos acá trabajando en organizaciones. Si el vehículo que te transporta hoy en día, o sea, tu organización, está en la apatía total respecto a todos los cambios que se están viviendo, quizás lo que te serviría es cambiarte de organización. Y hago una pausa. Quizás lo que te serviría es cambiarte de organización, porque yo no puedo darle un palo a mi jefe, ni puedo darle un palo a la organización. La única que puedo hacerle es el mercado. Hay mercados que van más rápidos, hay mercados que van más despacio. Entonces yo lo que digo es, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, primero, en ayudar a nuestros jefes al darse cuenta. Me parece que estos ejemplos podrían funcionar, Dani. Bárbaro. Gracias, Signa. Te acerco una pregunta de Macarena que Dale. nos comparte. ¿Cómo se pasa a una organización ágil? ¿De forma gradual o radical? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no hay un no. Hay organizaciones que, no sé, les voy a dar un caso del SEMA, digamos, en marzo, yo me acuerdo, a comienzos de marzo, nuestro rector dijo, dentro de 15 días, todo lo que se haga va a ser virtual en la universidad. Y nos mirábamos con los otros profesores y decíamos, ¿cómo dentro de 15 días esto se va a virtualizar totalmente? Y fíjense que ese fue un cambio radical, quizás promovido por el famoso COVID, nuestro director de tecnología o de transformación de tecnologías de la información. Pero lo que digo que a veces las organizaciones, cuando tienen una decisión del número uno de la organización, hacen cambios abruptos y radicales. Por supuesto que cambie el número uno de la organización no garantiza de que haya agilismo luego en la organización, porque esto requiere, como lo han visto, un cambio en el mindset, en el wordset y en el toolset de un montón de situaciones, con lo cual no me alcanzan con que el número uno quiera cambiar. Y también hay organizaciones que lo hacen experimentando. Tengo un caso de esta compañía que me invitaban hace poco, que el gerente general, fíjense qué interesante el modelo, si hay algunos gerentes generales acá, ha pensado en que un grupo, una célula de gerentes importantes de la compañía, tomen la posta de comenzar a hacer un plan para toda la organización. Es decir, que una célula interna de gerentes comienza a hacer una experiencia para pensar esto para la organización. Y ahí, de nuevo, el agilismo te va a proponer, inmediatamente comiences a comprender las claves del agilismo, que prototipes y comiences por cosas pequeñas, esas pocas
cosas pequeñas, las vayas escalando. Con lo cual, en general, siendo coherentes con el agilismo, lo que esto va a empezar es de a poco a más. Ojalá en el equipo de management de la organización y no en equipos más pequeñitos, porque ahí sí que el cambio va a generar una hermosa frustración de parte de los mandos medios que van a empezar a resistir. Tengo otro ejemplo de otra organización donde todo el agilismo se hace en los equipos y desde los mandos medios para arriba no hay agilismo. ¿Eso por qué? Porque a veces se comienza quizás erróneamente el proceso del agilismo por los equipos más pequeños y los mandos medios comienzan a hacer un proceso de resistencia importante. No empezaría por abajo, empezaría, si quieren, por el medio, por un director general decidido a cambiar esto, que lo comience a construir con sus equipos de gerentes o de mandos medios. Bárbaro. Gracias, Signa. En tu exposición hablaste mucho del gerente, el rol que está teniendo hoy, el que vos crees que tendría en un futuro, y en relación a eso te acerco una pregunta de Pablo que menciona, si nos olvidamos la idea del gerente, ¿quién se hace cargo de las promesas y sus resultados? Claro. Bueno, fíjense que es como una conformación totalmente distinta, ¿no? Las promesas están en los squad. Fíjense que cuando comiencen a aprender el fenómeno del agilismo, uno de los mecanismos o metodologías más comunes que se usan es el Scrum. En el Scrum hay una serie de roles, uno es el PO, el Product Owner, que es el que conecta con el cliente o con la organización para traer un listado de actividades o funcionalidades que se le debería dar a este producto o servicio que estamos haciendo. Y una vez que con el equipo lo discute, aparecen allí de ese conjunto, que se llama el backlog, que es un conjunto de actividades o funcionalidades que se le quiere dar a un producto o servicio. Vamos a suponer que el equipo decide que van a tomar A, B y D como las tres primeras, y ahí aparecen las promesas. Los que hacen las promesas ahora son estos squads, esos equipos que se comprometen en un sprint, en estos ciclos que les contaba de workflow, en un sprint se comprometen a entregar un determinado valor. Y la idea de esto es que esos equipos aprendan a hacer sprint cada vez más rápidos y aprendan a tomar más elementos de ese conjunto de actividades o funcionalidades para hacer promesas y poderlas entregar. Eso, la metodología mismo del Scrum va a facilitar enormemente que eso pase porque tiene una serie de reuniones que se llaman las dailies, las retro, las review, que van ayudándolo al equipo a que en cada sprint, en cada uno de estos circulitos que yo les presentaba, que lo hagan de cada vez de manera más oportuna y más rápida. Así que los que hacen las promesas ahora son los squads. Bien, gracias, Signa. Te acerco una pregunta de Luciana que nos menciona, ¿cuánto peso le damos a desarrollar skills de análisis, asumiendo que pueden mejorar confianza en cada jugador, estar todos informados sin contribuir a la fluidez del equipo? Bueno, también una pregunta que tiene complejidad y ahora una de las habilidades que se le piden a las personas es el manejo de la complejidad, ¿no? Una pregunta compleja porque dentro del análisis hay datos y hay habilidad de pensamiento crítico, ¿no? Sí, nosotros incluso en el SEMA, digamos, tenemos nuevas materias y carreras vinculadas con los datos y el pensamiento crítico es algo que siempre se ha trabajado, pero creo que se va a trabajar más en el corto plazo, se va a empezar a trabajar mucho más con el tema de alguna materia que trabaje el tema de pensamiento crítico. Todo eso, los datos más pensamiento crítico, me van a provocar a mí la habilidad de hacer un buen análisis. Dentro de los squads va a haber jugadores que van a tener que hacer distintos tipos de análisis en los procesos de crear estas funcionalidades. Pero también los líderes de tribu, los que se llamaban antes unidades de negocio, los líderes de squads, que ahora es interesante quién es el líder del squad, o estos líderes de capítulos, también tienen que hacer análisis y también va a ser como una habilidad clave el análisis de la complejidad. Fíjate que parece que análisis va como al punto, pero es un análisis de la complejidad para en esa complejidad poder pasar a una toma de decisiones que ayude a los equipos a entregar valor al cliente cada vez más rápido.
Perfecto. Gracias, Igna. Acá voy a unir dos preguntas, porque entiendo que hacen al sentido, y la voy a complementar de Andrés y de Mili. Andrés nos pregunta, ¿qué herramientas utilizar como incentivo para el funcionamiento autónomo de los equipos de trabajo? Y Mili nos pregunta, ¿cuáles serían esas KPIs o esos esquemas de compensaciones? ¿Cómo ves al respecto? Un tema que es súper crítico en el incentivo y en la motivación de los equipos. Dani, voy a necesitar que me la repitas porque justo prendí el chat Bien, y me enganchó. Me voy a soltar del chat porque no puedo las dos vamos, cosas. Dicen que... vamos de vuelta. sí, pero déjame que te haga un comentario de la multitarea primero. Ah, Hay sí. una cuestión, digamos, con esto de la productividad, que las metodologías de agilismo facilitan evitar esto de la multitarea en los jugadores, porque ya las neurociencias han demostrado que el multifoco lo único que hace es hacernos perder efectividad, que es lo que me acaba de pasar a mí, por eso pido disculpas, tomo conciencia y vuelvo a la pregunta. Adelante, Dani. Bien, voy a unir dos preguntas porque entiendo que hacen el sentido. Una parte viene por parte de Andrés y nos dice, ¿qué herramientas utilizar como incentivo para el funcionamiento autónomo de los equipos de trabajo? Y la asocio con otra pregunta de Mili porque nos pregunta cuáles serían esos KPIs y ese esquema de compensación cuando hablamos de una motivación al equipo. Bueno, en los equipos ágiles, la gran motivación viene, llamémosle, por el lado del propósito, por el sentido que tiene que esta gente se sume ahí. Les voy a dar un ejemplo. En mi clase de liderazgo del MBA, estoy en un curso de liderazgo y esta semana, estamos ya entrando en el cierre del curso, han utilizado una metodología que se usa en Globan mucho, que es que las personas elijan quién va a ser su jefe. Entonces, como dentro del curso tenemos todos ciclos donde a algunos les toca ser jefes para la semana, las personas pueden elegir dentro de la clase quién va a ser su jefe de esa semana, que es otro participante, pero que hace el rol, ¿no? Entonces, fíjense que es súper interesante esto para la motivación de las personas. Si yo pudiera elegir en mi organización en qué equipo jugar, quién sería mi jefe, y cómo yo podría motivarme por cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces yo le digo, la motivación en las personas puede ser por diversos motivos, no hay un único motivo. Si quiero yo construir esa motivación, lo que sería interesante es que hay un rol especialista dentro de los equipos de agilismo, que es el Scrum Master, que es el que tiene que conversar con los sujetos y preguntarse qué es lo que construye la motivación de esta persona y empezar a tocar esas claves que hacen a la motivación de las personas. Por supuesto que los KPI que yo puedo empezar a pensar es bueno en cantidades de funcionalidades que ponemos en marcha, velocidad de los sprints que hacemos, cuántas semanas nos toca hacer sprints. Después, otras cosas interesantes como KPI dentro del agilismo puede ser, bueno, en qué medida las reuniones de retrospectiva o de review hacen que hagamos cada vez un trabajo de equipo mucho mejor. ¿En qué sentido las daily, que son otro tipo de reuniones, otro tipo de ceremonias, provocan que los jugadores tengan cada vez más compromiso? Es decir, la misma metodología tiene una serie de artefactos que se llaman o ceremonias que van a facilitar mucho la medición, que por supuesto en todos los casos, como son equipos autónomos, vamos a tener que preguntarle al equipo autónomo con qué se quieren medir. Bien, Dani, me encantan Igna, las ¿estás con preguntas, nosotros? ¿eh? Sí, está jugoso, está picante, me parece. Y vamos a tener unos minutos más que pido disculpas para que nos vamos a exceder un poquito del tiempo atendiendo a todas las consultas que podamos. Ignacio, vos sabés que mencionaste el ejemplo de Dani, un tocayo de elevada edad, bueno, cercano a los 60 años, que es promotor del agilismo en la empresa. Y me gustaría asociarle eso a una pregunta de Juan José, donde dice, ¿cómo actuar en agilismo ante diferentes generaciones de trabajadores, especialmente con los mayores de 50? ¿Cómo es tu experiencia? Igna, ¿estás con nosotros? Sí, Ahí está. tuvimos un corte de internet, pero acá Un estoy. microcorte, porque fue milisegundos. No sé si llegaste a escucharme la No la introducción y la escuché la pregunta de pregunta. Juan José. No la Vamos de escuché. vuelta entonces. Trajiste a la charla la experiencia de Dani, un tocayo, con la transformación digital que está proponiendo él en su empresa con más de 60 años.
Y eso quisiera atarlo a una pregunta de Juan José que pregunta, ¿cómo actuar en agilismo ante diferentes generaciones de trabajadores, especialmente los mayores de 50? Bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque yo me imagino, en esta organización de la que te hablo, Dani, que tiene más de 60, la mayoría de los gerentes que están en esta célula son muchachos de más de, seguramente de 55, con lo cual pegan bastante bien para la pregunta. Es súper interesante, digamos, cómo personas de cualquier edad se pueden volver nomads. Y yo creo, Dani, que una de las claves, ¿sabes cuál es? La empleabilidad. Yo creo que si vos estás escuchando esta charla, digo vos, Dani, cualquiera de los que están acá, y no se está preocupando por su empleabilidad, yo creo que tenemos un problema, porque la empleabilidad va a ser un tema en nuestros días y lo va a ser en los años que vienen. Y esa empleabilidad, por supuesto que es una persona que tiene más edad, tiene más experiencia, tiene mucho más cuestiones para desapegarse de su experiencia y por lo tanto tiene un desafío mayor. Entonces, por supuesto que por eso es que muchas veces las organizaciones contratan gente más joven, que vienen mucho más frescos y que vienen 0 kilómetros. Si ustedes ven los videos de Nomads, después Dani también si querés le podemos compartir a los participantes un video muy bueno que tengo. Lo único que no me gustó del video, que les voy a mostrar, es que eran todos jovencitos, eran todos de 20 años, 18, 25. No me pusieron a Dani de 65. La actitud nomad es una actitud que puede ser de cualquiera. Por supuesto que la gente más grande tiene mayores desafíos por la cantidad y el peso de la experiencia. Imagínate vos que todos ellos han llegado a las posiciones de director, de gerente de área, de lo que sea, basado en años de logros con el modelo viejo. Entonces, por supuesto que soltarse de todo eso va a implicar un desafío grande en las personas, pero vuelvo al ejemplo de Daniel, más de 65, seguramente una persona que tiene el deseo de ser un nómada y a cualquier edad lo podemos ser. Bárbara Igna, conozco mucho tu trayectoria profesional, sé que has acompañado a muchas empresas y muchas personas en la transformación personal, organizacional y cultural. Y basado en tu experiencia, sumo una pregunta de Gabriel que me parece pertinente y acá una observación mía con una mirada cortoplacista que tenemos en Argentina en general. Podés no hacerte cargo de eso, es mío. La pregunta de Gabriel hace sentido con lo siguiente. ¿Qué hacemos con la cultura actual de la organización en épocas de supervivencia? La verdad que si hay una época de supervivencia para las empresas, si no es esta, ¿cuál? ¿Se pueden cambiar las creencias y dejar de lado la realidad a la hora de la transformación hacia la agilidad? Es decir, ¿cómo puede abstraerse una empresa o alguien que tiene que tomar una decisión de transformación tan importante, más allá de la coyuntura que vos nos traés y esta amenaza de la agilidad? ¿Cómo salimos de la mirada cortoplacista? ¿Cómo salimos de una cultura que hace a la supervivencia para dar un paso más? En aquellas empresas que vos conocés, ¿cuál fue el diferencial que les ha permitido tener un resultado positivo? Bueno, de nuevo, no hay una receta única para ninguna de estas preguntas. En este esquema que yo recién les mostraba, ¿se está viendo el esquema de nuevo, Dani? Se ve, perfecto. Yo le llamo el sprint del liderazgo. Bueno, el mindset tiene que ver con cambiar las ideas de las personas y cuando cambian las ideas del grupo mayoritario podemos hablar de un cambio cultural. El cambio del agilismo claramente es un cambio cultural que va a llevar a un cambio en la forma de hacer el negocio. Entonces, ¿qué es huevo o qué es gallina? Cambio la forma de hacer el negocio y empiezo a implementar cosas ágiles para luego hacer que la mentalidad ágil en el cambio cultural ocurra, o hago el cambio cultural primero y después hago cosas ágiles. Creo que esto es huevo y gallina, no tiene ninguna solución más que ponerse en marcha. Algunas empresas lo van a hacer porque tienen una visión. Imagínate que el ejemplo de Blockbuster no tuvo la visión y se pegó un palo, pero Netflix, por ejemplo, en sí misma, Netflix, por ejemplo, se reinventó. No se olviden que ellos cuando empezaron, ellos también mandaban el video físico a la casa, solo que lo hacían por internet. Y ellos en algún momento dijeron, vamos a reinventarnos y vamos a hacer desaparecer, te mando el video a tu casa. Entonces, algunos lo hacen por visión, porque tienen una visión de negocio de que va a haber una transformación, y otros lo hacen porque se están pegando un palo.
Y hay muchas organizaciones que están siendo hackeadas por jugadores digitales que son y van a tener que transformarse. Claro, las velocidades de los equipos son muy distintos. Imagínense las velocidades que tienen las universidades versus la velocidad que tienen los jugadores que han nacido digitalmente para la educación. Nosotros, las universidades, necesitamos acelerar nuestro ritmo. Nosotros, los jugadores, necesitamos movernos porque si no vamos a ser claramente hackeados. Entonces, en ese sentido, digo, por visión o por miedo, son dos grandes movilizadores. Los dos son emocionales, porque la visión es cuando yo estoy mirando una posibilidad hacia el futuro, estoy viendo esa posibilidad, es hermosamente un tema emocional. Y el miedo también es un hermoso compañero. El miedo me dice, el desafío que hay afuera es mayor que mis capacidades. Movete, Nacho. Entonces digo, el miedo es una fuerza que también es valiosa. Yo creo que ambas son los grandes movilizadores de esta transformación que se viene. Perfecto. Lo relaciono tu respuesta a una pregunta que viene de Eduardo. Dice, Ignacio, ¿el agilismo lo ves posible en organizaciones de gran envergadura? ¿Qué riesgos en términos de control recomendás que se deban asumir para aplicarla? Wow. Bueno, primero el agilismo se está aplicando en grandes organizaciones. Es desde ahí donde más se está aplicando. Por supuesto que hay empresas pymes que están jugando el partido y tal, pero las McKinsey, que como les decía es esta consultora internacional muy grande, está provocando este cambio en grandes organizaciones. A partir de ahí, lo que digo es, lo están haciendo las grandes organizaciones y algunas chicas. Después viene la otra parte de la pregunta, que sí esa es más complicada para mí, que es el tema del control, ¿no? Porque, claro, en el agilismo todo cambia la forma de contribuir. Y como cambia la forma de contribuir, cambia la forma de pagarle a la gente. Entonces, y por supuesto cambian todos los sistemas de control, porque si ahora va a haber como mayor autonomía, bueno, ese sistema de control que era el gerente antes, natural, más allá de todos los sistemas de control que tienen las organizaciones, y vamos a hablar de los sistemas contables de control. Todo por hacer los experiencia para contestarle sobre esta pregunta más vinculada con el sistema de control en algunos momentos puntuales. Efectivamente, me puedo imaginar que algunas cosas van a ser transformadas tremendamente, ¿no? Pero sobre esa pregunta no tengo mucha experiencia, Dani, no tengo mucha experiencia en los temas de control, digamos, del agilismo. Me voy a quedar con la pregunta y bueno, aprenderé. Seguro, seguro. Igna, son muchísimas las preguntas. Pido disculpas porque naturalmente no nos da el tiempo y el espacio para leerlas a todas. Son muchísimos los comentarios y agradecimientos. Nos hemos excedido unos 10 minutitos, pero me parece que las preguntas y el hecho de tenerte a disposición para toda la gente que nos acompaña ha valido el esfuerzo de los 10 minutos. Antes de cerrar y agradecer la presencia de todos, me gustaría que te tomes 1 o 2 minutitos para dejarnos un mensaje a quienes estamos acompañándote en esta reunión. Optimista, te conozco desde hace muchos años, sé que sos optimista por definición, pero déjanos un mensaje para todos que te estamos acompañando. Bueno, Dani, muchas gracias a vos que estás ahí, que te quedaste todavía un ratito más. Yo tenía como un mensaje acá para el cierre, que es esto de gracias, ¿no? Creo que la gratitud es como una emocionalidad súper importante. Lo ha sido y lo va a ser en este tiempo que se viene mucho más. Y la gratitud es hacia el pasado, ¿no? Porque el pasado nos trae en la estación anterior el coaching, en estaciones anteriores a la PNL, en estaciones anteriores a la quinta disciplina y así para atrás. Y por lo tanto, digamos, hay una gratitud con todos los que nos han enseñado a ser empresa, porque nos han enseñado a ser las empresas que tenemos hoy. Y también hay una confianza en las generaciones que vienen por delante. Yo los invito a que tengan confianza en que vamos a poderle hacerle aikido al futuro. El futuro con las inteligencias artificiales, con los robots, con todo lo que se viene, bueno, son partes de lo que los seres humanos
vamos a poder mirar al futuro como una posibilidad y vamos a poder encontrar la manera de encontrarnos con ese futuro. Hay una herramienta clave, que es la que te invito para cerrar a desarrollar, se llama la empatía. La empatía es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder escuchar y encontrarnos con las preocupaciones del otro y hacerlo desde la emocionalidad. Si nosotros a la empatía la transformamos en nuestra herramienta, nosotros vamos a tener una capacidad enorme para enfrentar el futuro. Siempre creyendo que los seres humanos hemos tenido miles de desafíos a lo largo de nuestra humanidad, de nuestra historia, y por lo tanto siempre hemos podido encontrar el camino que lleva ese río hasta el mar. Siempre la vida encuentra la forma, y eso va a ocurrir entre nosotros. Ojalá esta charla te haya inspirado a empezar a moverte hacia este cambio, a mover a tu jefe y, ¿por qué no?, a convertirte en el Dani que inspire a tu organización a moverse hacia el cambio. Bárbaro. Gracias, Signa. Último parroquial, para aquellos que nos preguntaban, la charla está siendo grabada en cuestión de semanas, 7 a 10 días. El video va a estar online para que lo puedan repasar conceptos, compartir naturalmente, y a partir de ahí el conocimiento y el aprendizaje colaborativo, que es parte de nuestra función en la universidad, siga creciendo. Así que, Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, a todos por sumarse y seguramente nos estaremos viendo en próximas actividades. Un placer y buenas tardes. Gracias, Dani. Un saludo para todos. Hasta la próxima.